¿Te gustan las rarezas? Pues te va a encantar este vídeo. Ahora los motores de dos tiempos están casi desaparecidos por temas de emisiones y consumo. Pero hubo un tiempo en el que eran una alternativa interesante y muchas marcas apostaron por él muy decididamente. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de comenzar, recordaros que en este vídeo tenemos el consultorio clásico de Jaime Sánchez. Vale, pero ¿y qué tiene que ver eso con ese coche que tienes ahí en la mesa? Bueno, este coche, por supuesto, no tiene motor de dos tiempos. Este coche no tiene nada que ver con el vídeo, nada absolutamente. Pero es el regalo de dos muy buenos amigos míos. Una pareja maravillosa, Yoli y Vicente, y quería darle las gracias. Bueno, no solo es precioso, ya lo he visto, es que además es muy especial, porque era del padre de Yoli, que era un gran aficionado a los coches y un gran aficionado especialmente a los Ferraris. Por eso para mí este coche tiene un valor especial. Por eso quiero que presida este vídeo que se lo dedico a ellos. A ningún aficionado al mundo del motor le dejan indiferente los motores de dos tiempos, y menos aún si viene del mundo de la moto, y menos aún si viene del mundo de la moto off-road. El único nicho donde los motores de dos tiempos siguen a día de hoy vigentes. De hecho, yo tengo, que por ahí, bueno, creo que lo habrá grabado Rodrigo, tengo una moto de dos tiempos, una Gas de trial. Su sonido, muy especial, su olor, para bien y para mal también, ese petardeo, el especial comportamiento que tienen, que ya hablaremos de esto también, y su ligereza son destacables, pero yo creo que lo más importante es que es bueno que sepamos todos que a igualdad de cilindrada un motor de dos tiempos es más potente y da más potencia que uno de cuatro, y que a igualdad de potencia, con un motor de cuatro tiempos, el motor de dos tiempos será más simple, más pequeño, mucho más ligero, puede llegar a ser un 30% más ligero. Voy a provocar a Rodrigo diciendo que este asunto no es baladí. Esa palabra ya no se usa, Marc. Pero a mí me encanta. El asunto de que estos motores se usen más, se empezaran a usar en motos, no es intrascendente, que esta palabra más moderna le gustará más a Rodrigo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es que en muchos casos el motor de dos tiempos llega al automóvil a través de las motocicletas. Hay marcas de motos que hacen también coches, incluso marcas de coches que recurren a motores de motos, donde ya sabéis que en las motos por su peso, ligereza, bajo precio, los hacía especialmente adecuados, sobre todo al principio. Ahora, como os digo, las normas básicamente antipolución y también un consumo más elevado prácticamente han acabado con ellos. ¿Un escarabajo de dos tiempos? Os voy a contar algo que no siempre se cuenta, y es que incluso el genial Ferdinand Porsche pensó en un motor de dos tiempos para su coche del pueblo, para el escarabajo. Es algo que no se suele contar y que no todo el mundo recuerda. Lo cierto es que hubo un estudio de un motor, un V4 de dos tiempos, que le gustaba mucho ese diseño a Ferdinand Porsche, pero que al final acabó siendo tan complicado que se optó por el motor Boxer de 4 cilindros, que en el fondo era más sencillo. No es algo tan chocante si tienes en cuenta que en esos años, ojo, estamos hablando que el escarabajo se presentó, es muy antiguo, en 1938, pues en esos años, y especialmente en la Alemania del Este, eran muy frecuentes los coches, sobre todo los más utilitarios, con motores de dos tiempos. O sea, que tiene lógica que en su momento Ferdinand Porsche pensara en un motor de dos tiempos para su escarabajo. He elegido 10 modelos, pero hay muchísimos más, sobre todo porque hay marcas, sobre todo de Europa del Este, que han apostado mucho por el motor de dos tiempos. Es el caso de DKV, ojo, de Europa del Este y de Europa del Norte, porque Saab también es una marca europea que apostó durante años y años por el motor de dos tiempos. Ya llevamos más de 1000 vídeos, bastantes más, así que en nuestra videoteca de Garaje Hermético puedes encontrar casi de todo. ¿Por qué te digo esto? Vamos a ver, si te interesa la historia y la técnica del motor de dos tiempos, busca un vídeo titulado Motor de dos tiempos, una historia de espías. Si te interesa Saab, busca el vídeo titulado ¿Qué fue de Saab? De los aviones a los coches y a la ruina. Y si te interesa DKV, ese vídeo lo tenemos pendiente. Pero hablamos mucho de esa marca en un vídeo titulado El primer coche de tracción delantera no era un Citroën. Porque la marca apostó no solo por los motores de dos tiempos, sino la combinación de motores de dos tiempos con tracción delantera, como Saab. Y ahora vamos con esta lista en la que te prometo que habrá sorpresas. Yo espero que por lo menos una. Gogomóvil, 1954.
Aunque en general voy a huir de los microcoches, que la mayoría llevan motores de 2 tiempos, he incluido este por varios motivos. El primero, me resulta simpático el coche y hasta el nombre, Gogomóvil o Gogo. Y el segundo, porque era un microcoches con aspiraciones a algo más. Bueno, y hay un tercero, porque se fabricó en España. El modelo original era un diseño de la empresa Hans Glas, la empresa alemana. Por cierto, un coche y una marca que merece un vídeo. Y en España lo fabricó en 1957 Munguía Industrial S.A. Recuerdo que un vecino mío lo tenía, ya era un coche antiguo, pero es que recuerdo perfectamente que yo estaba en la cama, él madrugaba y lo escuchaba arrancar, escuchaba ese petardeo, ese sonido tan característico cuando lo ponía en marcha. Me parecía un sonido más atractivo y más bonito que cuando mi otro vecino arrancaba su SEAT 600, que sonaba más vulgar y desde luego bastante menos. DKV F93, 1955. Era un modelo derivado del F61, pero con un motor más potente que llegaba a los 38 caballos a solo 4.300 revoluciones. Era un modelo de concepción moderna, con chasis monocasco, por supuesto con tracción delantera y un peso de poco más de 900 kilos. A lo mejor no te parece el coche más bonito del mundo, pero en estos años estas líneas redondeadas estaban muy de moda. DKV 1000 SP, 1957. En el Salón de Frankfurt se presentó este 1000 SP que se vendió con marca DKV o con marca Autounión, que ya había comprado a DKV. Rápidamente la prensa de la época lo llamó Baby Thunderbird por su parecido en pequeño al modelo americano. Qué mala es la prensa, ¿verdad? Claro que sí, al menos tú. Pero yo no estaba en esa época, ¿eh? Este modelo, del que hubo versiones coupé y cabriolet, se construyó en las instalaciones de Baur, una empresa que luego llegó a interesantes acuerdos con BMW también para hacer descapotables, y contaba el coche con el eficiente y robusto motor de 981 centímetros cúbicos, 3 cilindros, que en este modelo, con tintes deportivos, llegó a los 55 caballos. FSO Sirena, 1957. A mí de este coche confieso que me gusta la línea y me gusta incluso el nombre. Es un modelo polaco que se fabricó sin grandes cambios nada menos que desde 1957 hasta 1983. Tiene una historia curiosa, pues hubo un primer prototipo construido por Stanislav Pakiewicz que llevaba piezas de madera en la carrocería, y una segunda versión diseñada por Stanislav, coincidía el nombre, pero era otro apellido, Lukasiewicz, que era de acero estampado toda la carrocería. Hubo discrepancias entre ambas hasta que el piloto de pruebas, que se llamaba Karol Pioner, tuvo un accidente y todos lo tuvieron claro. Mejor el de acero. Subaru 360, 1958. Mira que ha hecho y hace coches chulos Subaru. Este 360, que no es un microcoche, me parece muy atractivo. Contaba con un motor 2 tiempos, por supuesto, de 2 cilindros y 356 caballos, un motor pequeñito que apenas superaba los 20 caballos, pero es que el coche entero no superaba los 500 kilos. ¡Qué tiempos aquellos! Fue de los primeros coches de 2 tiempos que contaban con bomba de mezcla, de modo que llenabas el tanque de aceite y normalmente solo tenías que echar gasolina. Un sistema parecido al que habían utilizado algunas motos españolas, como por ejemplo la Montesa 250 Rapida Automis, con nefastos resultados, porque el sistema no funcionaba, las motos funcionaban sin engrase y se gripaban. Lo que hacían los usuarios de la época es que lo anulaban y mezclaban el aceite con la gasolina, como hago yo y Miguel Gas. El sistema de Subaru, eso sí os lo garantizo, funcionaba muy bien. Saab 96, 1960. Un coche excepcional, y no podía ser de otra manera, habiendo nacido en 1960. ¿Quién ha nacido en 1960? Ayrton Senna y tú. Está bien que lo sepas y lo recuerdes. Bueno, más aparte, este modelo, sustituto del 93, era otro modelo que combinaba tracción delantera con un motor de 2 tiempos de 841 centímetros cúbicos y 3 cilindros, que originalmente ofrecía 38 caballos, pero que en las versiones deportivas, denominada Monte Carlo y Sport, llegaba a los 42. Tuvo notables éxitos en competición gracias a su ligereza y estabilidad, pero su peculiar motor 2 tiempos fue sustituido años más tarde por un motor Ford también particular, un V4. Trabant Tram 601, 1963.
Otro coche con larga vida, desde 1963 hasta nada menos que 1991. Sobrevivió apenas 2 años a la caída del muro de Berlín. La primera vez que fui a Berlín Este, a primero de los 80, me sorprendió la cantidad de Trabant que había. Eran prácticamente el 95% del parque automovilístico. Luego, cuando volví, 1 o 2 años después de la caída del muro, te encontrabas estos coches literalmente tirados por la calle. Me hubiese encantado traerme unos cuantos, porque era un coche imaginativo, que tiene una carrocería, que ya lo he contado, con Duroplast, que era una mezcla de papel y cartón y casi de cualquier cosa con pegamento. Tenía un voluntarioso motor 2 tiempos, tracción delantera y rueda libre. Un buen coche para los medios y materiales que había en la época. Pero en los años 90 ya era un verdadero dinosaurio. Si te gusta, tampoco es que ahora valgan mucho y los encuentras restaurados y muchos de ellos pintados de colorines por menos de 5.000 euros. Wartburg 353, 1966. Este modelo fue el último Wartburg con motor de 2 tiempos y tuvo una larga vida, 22 años. Yo probé uno de los últimos, allá por el año de 1988. Y menudo susto me llevé, sustos en plural. Y es que este coche tenía la denominada rueda libre, algo así como el piñón de tu bicicleta, que el motor sí gira las ruedas, pero el giro de las ruedas no hace girar al motor. Os preguntaréis por qué este sistema. Muy sencillo, era para proteger al motor. Imaginaos, por ejemplo, en el descenso de un puerto. Si va reduciendo, el motor sube de vueltas, pero como no entra combustible y el combustible lleva el aceite, pues el motor se gripaba. Lo usaban muchos coches de 2 tiempos, esa rueda libre, precisamente porque os digo, para evitar este peligro. Siento tratarle un poco mal a este coche, aunque ya sabéis que todos los coches van al cielo y que este coche tiene su encanto, pero nunca me pareció un coche bonito ni un coche especialmente bien hecho. Suzuki Servo, 1977. No tan antiguo porque apareció en el 77 y se fabricó hasta el 82 con motor de 2 tiempos. Luego hubo versiones con motores de 4 tiempos. Suzuki hizo muchos coches con motor de 2 tiempos. Lógico, porque era una potencia en el mundo de las ruedas. Lo sé, he tenido muchas Suzukis, sigo teniendo una, pero tuve muchas de 2 tiempos. La de motocross, o la Suzuki RM, como os digo, una bestia con motor de 2 tiempos. Pero este modelo es especial, muy especial. Fue diseñado nada menos que por Giugiaro. Y aunque por tamaño es un Kei-Car o un Kei-Car, era un Kei-Car con aspiraciones, como demostraron las generaciones posteriores. Contaba con un motor de 2 tiempos, por supuesto, de 3 cilindros, 359 centímetros cúbicos, que llegó a ofrecer 37 caballos. Ford Fiesta, 1993. No es un error, es un prototipo. Y es que Ford quiso simplificar, y los motores de 4 tiempos con todas las válvulas, árboles de levas y todo eso son un lío. Y Ford pensó, ¿por qué no un 2 tiempos? La empresa Orbital, que era líder en tecnología, estaba detrás de este proyecto que dio mucho que hablar. Trabajaron además con mezclas pobres, lumbrera de altura variable, que pretendía reunir las ventajas de los motores de 2 tiempos y de 4 tiempos. La versión final de este motor, de 3 cilindros, evidentemente 2 tiempos, 1.3 litros y 82 caballos a 5.000 revoluciones, iba francamente bien, pero no era ni tan limpio ni tan económico como se pretendía. Una pena, porque a mí, sinceramente, me hubiese encantado que este coche hubiese visto la luz. Conclusión. En 2022 saltó la noticia de que Mazda, que como ya sabéis es especialista en motores rotativos, que no dejan de ser motores de 2 tiempos, pues se anunció que estaba trabajando en motores de 2 tiempos y que había hecho muchas patentes sobre ese motor. No se ha vuelto a saber nada. Yo me temo que sobre 4 ruedas no vamos a volver a ver coches con motor de 2 tiempos. Pero os he traído unos cuantos que merecen la pena y que pueden comprarse hoy a precios, algunos de ellos, muy interesantes. Coche del día. Sabéis mi debilidad por Saab, pero esta vez, como ya he elegido alguna vez el Saab, me decanto por el Trabant. Y es que este coche, sinceramente, lo confieso, lo probé en versiones cerradas y descapotables. Es un coche que me cae simpático. Y además, conducirlo con esa rueda libre y esa suspensión tan particular, como diría Enrique Iglesias, nuestro cantante, es toda una experiencia religiosa. Consultorio clásico. Y llegamos a nuestra sección de consultorio clásico muy especial. ¿Por qué?
porque contamos con nuestro invitado de lujo, Jaime Sánchez, un verdadero experto, nuestro experto de cabecera para coches clásicos, que tiene a bien visitarnos una vez al mes. A ver si conseguimos que sean más. Bienvenido, Muchas gracias. Jaime, un verdadero placer. Como siempre, encantado de estar en vuestra casa. Pues nada, vamos a ver, como siempre, nuestro reto, el vuestro, es ponerle un poco en dificultades, a ver si sales bien de las preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que esta, la de David, es interesante, pero como decíamos en los exámenes, esta siempre sale. Esta siempre sale, ahora siempre estaba sale. leyendo y esta siempre sale. Sí, sí. La pregunta es que él tiene un Escort que lo quiere conservar como clásico, pero por circunstancias personales de viaje y tal, que no os voy a aburrir, pues lo va a tener que almacenar durante unos añitos. Y la pregunta es, ¿cómo se guarda un coche para almacenarle y que no se deteriore pues unos cuantos años? Pues mira, David, nosotros no nos hemos encontrado en esta circunstancia, pero yo lo que te diría, si tienes que dar este paso, es primero que lo laves en profundidad, tanto por dentro como por fuera. Incluso que en la parte interior, si puedes, le pongas algún sistema tipo bola seca y demás para deshumidificar. Para absorber la humedad. Claro. Sí, Después retira de la batería. Los fluidos, nosotros, si llegara al caso, se los pondríamos todos los fluidos al máximo. Perdona, cuando has dicho retirar, no desembornar, sino retirar sacarla. la batería físicamente, retirar la batería. Y yo lo subiría en unas borriquetas para tal de que no esté el peso del coche apoyado directamente sobre toda la parte de neumáticos y amortiguadores, lo subiría en unas borriquetas y le pondría una buena funda. Si te es posible, que esto es más complicado, ponlo en marcha de vez en cuando, esto no es difícil, o incluso activa las partes móviles. Pero si no, si esto no lo puedes hacer, yo creo que con todo lo demás el coche se puede aguantar durante bastante tiempo. Sí, bueno, la verdad es que yo tengo una manía muy mía y es ponerle en 3 borriquetas. 3 borriquetas, claro, porque así siempre, 3 borriquetas. nunca está cojo. Y los fluidos a tope, que hay mucha gente que lo duda, pues yo creo eso que es muy buena, el tener los niveles hasta arriba. Sí, yo creo que sí. Hay quien duda en lo contrario. Mi consejo es que estén a tope. Incluida la gasolina. Incluida la gasolina. Y no recomiendas cada, no sé, pongamos 2 años. Sí, podría sustituirla. El problema es que si Es lo un dejas lío. sin gasolina, es un lío. Entonces el depósito se cuartea por dentro, ya nos ha pasado en alguno de ellos. Y la Sí, gasolina no, se pierde, yo sí. quería insistir en eso porque Sí. a mí me ha dicho gente que lo ha vaciado para almacenarlo y es Se ha cuarteado contraproducente. entero y ha habido que hacerle una intervención muy importante al depósito. Y complicadilla, además. Yo lo dejaría con el depósito completo. Luego hay que sustituirla, ¿eh? La gasolina acaba pudriéndose, lo sabéis. ¿eh? Sí, no, eso lo sé. Pero es más fácil sustituir la gasolina que reparar el depósito. Bueno, Manolo nos habla de un coche que a mí me encanta, por cierto, porque dice que tiene verdadera curiosidad en saber por qué los Alpine, pero los Alpine en concreto fabricados aquí en España, los de Fasa, son tan caros, porque es verdad que están carísimos, y de todos los fabricados aquí, que además se hicieron descapotables, se hicieron muchas versiones, ¿cuál es el más cotizado de todos? Pues mira, Manolo, te diría que efectivamente el Alpine es un coche deseado, porque además tiene tintes deportivos muy significativos por la aerodinámica que tiene y demás. Son producciones limitadas en cuanto a las unidades producidas. Y esto lo que provoca es que sea un coche muy escaso. Es un coche que es deseado y es un coche muy escaso. Entonces esto al final tiene que conllevar un sobreprecio. ¿Y no influye también el hecho de que, te pregunto, ahora soy yo el que pregunto, que la carrocería sea de fibra lo salvaguarda un poco de temas del óxido? La carrocería es la clave del éxito de este coche. Sí, pero además... No hubiera sobrevivido tantos años, efectivamente, te lo iba a comentar ahora. Es uno de esos puntos fuertes. Y en cuanto a la unidad más cotizada, te diría que se fabricaron en España 130 unidades con el motor 1402 de culata atmosférica, que yo diría que esto va a ser bastante difícil es imbatible, es decir, 130 unidades de este coche que son muy pocas unidades. Que era el motor del Copa, ¿no? Como Copa, culata Gordini, hemisférica. Sí. Pero además, estoy hablando de memoria, pero casi con la certeza de que en el 5 anunciaba 92 caballos y en el Alpine alguno menos. Sí, no recuerdo ya. Sí, no me acuerdo. Pues pero me parece el unicornio más significativo de los Alpine. Joder, yo ese coche lo he probado, fíjate. ¿Sí? ¿El 1402? Sí. Y la verdad es que era un coche que me encantó. Es que lo que tú dices, es que el Alpine es un coche muy especial, porque además te subes... Fíjate que me recuerda a los Fórmula 1 modernos, porque a mí lo que me chocó te bajas. es que llevas los pies
Más altos que el suelo, prácticamente a la altura del trasero. Y eso al principio te choca y luego como gira. Con una Pues dirección. aguanta muy bien el precio este coche, ¿eh? Le cueste lo que es verdad que se están cotizando mucho y son caros los coches, pero aguantan muy bien el precio. Es una buena inversión. Es igual. una buena inversión. Bueno, pues ya lo sabes, Manolo, si has hecho aguante y has hecho aguante uno de estos 1400, cómpralo y nos lo cuentas y lo probamos. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por resolver estas dudas tan interesantes y ya sabes que te esperamos aquí. Pues aquí tienes tu casa, cuando quieras. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Y llegamos al final de este vídeo que hemos hecho en 2 tiempos. Qué broma más tonta, pero bueno. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por apoyarnos, por comentar, por darnos like, por suscribiros. Si no os habéis suscrito, no sé qué esperáis, por haceros miembros del canal, de este grupo de amigos que charlamos tan a menudo. Muchísimas gracias a los que sois ya miembros, amigos del canal. Y bueno, lo más importante, siempre lo digo, veros a compartir el vídeo, que Rodrigo me lo dice siempre, compartir el vídeo. Y lo más importante para mí es vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.